conceptos que se relacionan con los ciclos biológicos, qué tipos de ciclos biológicos hay, qué hospedadores hay, y cómo se establece la relación entre los parásitos y los hospedadores. ¿Se acuerdan cómo definíamos un parásito? ¿Qué criterios teníamos para hablar de parásitos? Era aquel que vivía a expensas de otro ser vivo. Bien, un parásito es aquel que vive a expensas de otro ser vivo con mayor desarrollo. Bien, dentro de los parásitos, ¿se acuerdan que teníamos los parásitos propiamente dichos y teníamos también algunos hongos que establecían con el ser humano una relación parasitaria cuando ingresaban en forma de esporas y convertían en levaduras, en forma de esporas o en forma de conidias? Y teníamos también algunos artrópodos que producían o transmitían enfermedades al ser humano y que por lo tanto también establecían con el hospedador humano una relación parasitaria. Y después tenemos los parásitos propiamente dichos, que se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, los protozoos, bien, representados por los protozoarios. Los protozoarios podían ser flagelados, podían ser ciliados, podían tener pseudópodos, o podían carecer de medios de locomoción, pero en cambio tener un complejo apical que les permitía invadir la célula hospedera sin romperla. Bien, eso como, digamos, estas características generales nos permitían clasificar a los protozoarios en 4 grandes grupos. Dentro de los helmintos teníamos 2 grandes grupos. Por un lado los que eran aplanados y por otro lado los que eran cilíndricos. Los que eran cilíndricos se denominaban nematodes e incluían, por ejemplo, los geohelmintos, ¿sí? Estos que parte de su ciclo biológico lo hacían en el suelo. Y dentro de los platelmintos teníamos a su vez otra subdivisión que los agrupaba entre los platelmintos que eran aplanados y segmentados, ¿sí? Que tenían el cuerpo dividido en proglótides, estos son los cestodes, y aquellos que eran aplanados pero no tenían ninguna división, y estos eran los trematodes. ¿Bien? ¿Se acuerdan un poquito de eso? Porque lo vamos a necesitar ahora para hablar nuevamente. ¿Se acuerdan cómo se podían reproducir los helmintos? ¿Cómo se reproducían los helmintos que eran aplanados? ¿Se acuerdan cómo se reproducían? Los helmintos que son aplanados se reproducen en general son hermafroditas. Bien. En cambio, los que son cilíndricos, los denominados nematodes, en general tienen cuerpos que tienen sexos separados y por lo tanto tienen reproducción sexuada. ¿Y se acuerdan por qué estadios biológicos pasaban los helmintos? Salí de la presentación porque digo, a lo mejor no están hablando, pero me están escribiendo en el chat y como no lo veo desde la presentación. Los helmintos pasan por los
estadios de huevo, larva y adulto, ¿sí? Es como un triángulo del huevo desarrolla la larva evoluciona al adulto pone los huevos, y es un triángulo unidireccional. A su vez, los protozoarios tienen dos formas biológicas. La forma de trofozoito, que es la forma vegetativa, y la forma de quiste, que es la forma de resistencia. Bien, según el tipo de protozoario del cual estemos hablando, tenían distintas formas de reproducción, que podían tener intercambio de material genético o no. Por lo tanto, hay algunas formas que son sexuadas y otras que son asexuadas. Por ejemplo, los flagelados se reproducen por división binaria, que es una forma de reproducción asexuada. En cambio, los apicomplexas se reproducen primero sí por una forma de reproducción asexuada, que es la esquizogonia, pero después hacen gametogonia y esporogonia, que se considera una forma de reproducción sexuada porque tiene intercambio de material genético. Esto es fundamental que lo tengamos claro, porque en función de esto vamos a definir quiénes son los hospedadores, cómo se denominan los hospedadores dentro de cada ciclo. Cuando nosotros estudiemos una enfermedad parasitaria, vamos a verlas en la segunda mitad del año, vamos a tener que hacer foco en algunas cuestiones importantes. ¿Sí? Hay varias cosas para prestarle atención. Yo le dejé acá un pequeño listado de cuáles son las más importantes, pero también me parece práctico organizarlo a partir de 5 o 6 preguntas, donde la primera pregunta que nos tenemos que hacer es de qué enfermedad estamos hablando, hacer como una pequeña definición de la patología en cuestión. La siguiente pregunta sería qué características tiene el agente, si es un helminto, si es un protozoario, qué características biológicas tiene, cómo se reproduce, cómo se llama, por supuesto, cómo se transmite, ¿sí? Cómo pasa de un hospedador a otro, qué produce en el organismo, y acá tenemos que relacionar el ciclo biológico de cada parásito con la fisiopatogenia, con la acción patógena, y eso por supuesto que va a tener diferentes manifestaciones clínicas. La cuarta pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se diagnostica, qué métodos podemos utilizar, si métodos directos o métodos indirectos, o tal vez ambos, y finalmente cómo se previene. Y para hacer una profilaxis efectiva, tenemos que tener claro cómo se transmite, ¿sí? Porque la profilaxis efectiva tiene que bloquear todas las formas de transmisión. ¿Bien? Entonces, fundamental para que podamos recomendar medidas de profilaxis es que tengamos muy en claro cómo se transmiten, cuáles son las formas de transmisión de ese microorganismo. Bueno, la primera cuestión que vamos a ver hoy son los hospedadores, ¿sí? Los hospedadores son aquellos seres vivos que alojan el parásito. Este ser vivo puede ser vertebrado, como es el caso de los mamíferos, o invertebrado, como es el caso, por ejemplo, de los artrópodos, ¿sí? Tenemos muchos, por ejemplo, en la enfermedad por dengue, el virus dengue tiene como hospedador a un mosquito, ¿sí? A la Aedes, ¿bien? Que es un invertebrado. El otro hospedador los otros hospedadores somos nosotros, que somos los seres humanos y somos vertebrados porque tenemos columna vertebral. Los hospedadores se van a denominar definitivo, intermediario o accidental, en función de cuál es el lugar que ocupan dentro del ciclo biológico.
Que el hospedador sea definitivo o intermediario no tiene que ver con la importancia o con el tamaño o con la biología del hospedador, sino con el rol que ocupa el huésped dentro del ciclo biológico. Para eso tenemos que hablar primero de qué es el ciclo biológico. Bueno, el ciclo biológico es como la historia de vida de cualquier ser vivo, ¿sí? Por ejemplo, los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte, pasamos por distintas etapas, ¿sí? De feto, bebé, lactante, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, adultez, ancianidad o tercera edad. Bien, pasamos por diferentes etapas. Todos los seres vivos pasan por distintas etapas. Por ejemplo, los helmintos. ¿Por qué etapas pasan? ¿Cuáles son las etapas que cumplen los helmintos? ¿Sí? Lo dijimos hace un ratito. Huevo, larva, adulto. Huevo, larva y adulto. Perfecto. ¿Y los protozoarios? ¿Cuáles eran los dos estadios biológicos, las dos formas biológicas que tenían los protozoarios? La de quiste y la de tropozoito. Perfecto, la de quiste y la de trofozoito. Bien, entonces, cuando todos esos cambios biológicos se cumplen en el mismo hospedador, hablamos de que es un ciclo biológico directo. Por ejemplo, tenemos acá a la Giardia lamblia, que ya la conocimos el lunes pasado, era este que tenía como dos ojitos, que en realidad son los núcleos, y tenía un montón de flagelos, y es un protozoario flagelado, acá en su forma de tropozoito y aquí en su forma de quiste. El quiste va a ingresar al hospedador, va a convertir a la forma de trofozoito en el intestino, se va a dividir por división binaria y a medida que van progresando por el intestino, cuando llegan al intestino grueso tienen menos disponibilidad de alimentos, entonces se van a encerrar sobre sí mismos en forma de quiste y van a salir al medio externo nuevamente a buscar un nuevo hospedador. Todo este ciclo se da en el mismo huésped. Por lo tanto, es un ciclo biológico directo. En cambio, acá tenemos otro ejemplo, también el caso de un flagelado, el Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, donde tenemos dos hospedadores. ¿Sí? Por un lado, tenemos un diatomini, una vinchuca, ¿sí? Que es un hospedador invertebrado, y por otro lado, tenemos a los distintos mamíferos que pueden intervenir en el ciclo. Parte del ciclo biológico del parásito se cumple en el hospedador invertebrado y parte del ciclo biológico se cumple en el hospedador vertebrado. Si alguno de estos dos huéspedes no estuviera, el ciclo no se podría completar. Es decir, si no tenemos vinchuca, no podemos tener enfermedad de Chagas. Si no tenemos un huésped vertebrado, aun cuando tengamos vinchuca, no vamos a poder completar el ciclo. Parásito no va a poder completar el ciclo. Bien, acá ustedes ven que hay varios hospedadores vertebrados involucrados. Bien, tenemos un perro, tenemos un coatí, tenemos un roedor. Entonces sería como muy difícil eliminar todos los hospedadores vertebrados de este ciclo. Bien, entonces, un ciclo biológico directo tiene un solo huésped, o sea, un huésped de una sola especie, ¿bien? O donde el parásito cumple todo su ciclo. Un ciclo biológico indirecto es cuando el agente, el parásito en este caso, necesita dos hospedadores de diferentes especies para completar su ciclo. Entonces, cuando tenemos un ciclo biológico directo, no hay problema porque tenemos un hospedador que denominamos único. Pero cuando tenemos un ciclo biológico indirecto, tenemos dos o más hospedadores y los tenemos que denominar. Entonces, por definición, y esta es una definición que vamos a usar todo el año, por definición, el hospedador definitivo es donde los protozoarios realizan la fase sexuada de su reproducción.
o los helmintos alojan el parásito adulto. Mientras que un hospedador intermediario es donde los protozoarios cumplen la fase asexuada de su reproducción, o los helmintos alojan los estadios larvarios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hacemos referencia a los protozoarios, en realidad esta definición aplica a los apicomplexas, que son aquellos que tienen una fase asexuada de la reproducción, representada por la esquizogonia, y una fase sexuada, representada por la gametogonia y esporogonia. Y después tenemos un hospedador accidental, que no es un huésped natural, pero que eventualmente, accidentalmente, puede infectarse y cumplir un rol en el ciclo, pero no es indispensable para que el ciclo se perpetúe, y de hecho rara vez el hospedador accidental puede transmitir la infección a un tercero, ¿sí? Generalmente es un hospedador paraténico, es decir, un hospedador terminal que no va a permitir perpetuar la infección. Este hospedador accidental puede alojar al parásito adulto o la fase sexuada y ser un hospedador definitivo accidental, o puede alojar la fase asexuada de los protozoarios o el estadio larvario de los helmintos y ser un hospedador intermediario accidental. ¿Sí? Que sea accidental tiene que ver con el rol que ocupa dentro del ciclo, pero puede ser a su vez definitivo o intermediario. Bien, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Muchas gracias por contestarme y por participar, porque la verdad que por ahí es muy frustrante para nosotros sentir que estamos hablando solos y que no hay un feedback, no sabemos si entienden, si no entienden, si les interesa, si no les interesa, o si dejaron la cámara conectada, si dejaron la conexión conectada y se fueron. Entonces, bueno, esto necesitamos de la participación de ustedes para saber que estamos llegando, si no es como que vamos navegando a oscuras. Buen día a todos. Hola, Romy, que no te había saludado porque entré 5 minutos tarde. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Mira. Hermoso el tema, así que acá estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo otro que tenemos que tener claro es cómo se transmite, ¿sí? Y esto es fundamental en todas las enfermedades infecciosas. Y cuando hablamos de cómo se transmite, tenemos que identificar 3 cuestiones. Primero, ¿cuál es el elemento infectante? En segundo lugar, ¿cuál es la vía? Y por último, ¿cuál es el mecanismo? ¿Sí? El elemento infectante es el qué. Es el estadio del parásito que resulta infectante para determinado hospedador. ¿Sí? A veces el elemento infectante es el huevo, a veces es la larva, a veces es un quiste o un ooquiste. Bien, es diferente para cada huésped en cada etapa del ciclo biológico. La vía de infección explica por dónde ingresa el elemento infectante. Puede ingresar por vía digestiva, por ejemplo, a través de un alimento o a través del agua que está contaminada. Puede ingresar por vía respiratoria, por algo que inhalo, por vía transplacentaria, en el caso de la mujer o de una persona gestante, por vía transfuncional o por trasplante de órganos, por vía cutáneo-mucosa, ¿sí? A través de una herida, a través de una picadura, por vía sexual, ¿sí? Tenemos parasitosis que se transmiten por contacto directo a partir de relaciones sexuales, entonces se consideran infecciones de transmisión sexual. Entonces, la vía es por dónde ingresa el qué. Y el mecanismo es el cómo. Bien, por ejemplo, por la vía digestiva, yo tengo 2 mecanismos posibles que responden a la misma vía, ¿sí? Los 2 ingresan por vía oral. Entonces, por vía digestiva puedo ingerir agua o ingerir alimentos, generalmente verduras o frutas, que están contaminadas con materia fecal que contiene el elemento infectante. Como están contaminadas con materia fecal, se denominan fecalismo. O puedo ingerir a lo mejor una carne cruda o mal cocida, por ejemplo, en forma de chacinado, ¿sí? Compré un salami, una bondiola, un jamón crudo.
y de ese modo me infecto con el elemento infectante, que es el que está en las fibras musculares que yo estoy comiendo. Entonces, eso se denomina carnivorismo. ¿Sí? Me infecto al comer carne cruda o mal cocida. Esto responde a la vía digestiva. La vía respiratoria tiene el mecanismo de inhalación y no tiene muchos más, pero la vía cutáneo-mucosa, por ejemplo, tiene también distintos mecanismos. ¿Sí? Puede ser que venga una vinchuca y defeque al lado de la picadura y me genere prurito, entonces yo me rasco y ensucio la picadura, contamino la picadura, el sitio de punción, con la materia fecal. Entonces, eso es un mecanismo de contaminación. La vía es cutáneo-mucosa porque ingresa por piel, pero el mecanismo es contaminación. Puede suceder también que venga el Aedes inocule las formas, las formas infectantes del virus dengue en el momento de la picadura. Entonces, eso es una vía cutáneo-mucosa, la vía de infección es cutánea, y el mecanismo es inoculación. O hay algunos otros parásitos, ¿se acuerdan que yo les nombraba hace un rato que algunos helmintos cumplían parte de su ciclo biológico en la tierra? ¿Sí? Están en el suelo, y cuando andamos descalzos, pueden hacer microperforaciones en los espacios interdigitales y las formas larvarias del parásito ingresan por vía cutáneo-mucosa por un mecanismo de penetración activa. Es decir, rompen la piel e ingresan por ahí. Bien, entonces, para una misma vía puede haber distintos mecanismos. Todos estos elementos, el elemento infectante, la vía y el mecanismo de infección, tenemos que identificar para cada ciclo biológico. Y vamos a ir con algunos ejemplos, pero acá me van a tener que ayudar ustedes. Por ejemplo, en el ciclo biológico de la toxoplasmosis. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez hablar de la toxoplasmosis? Sí, no se transmite o se produce por lo de los gatitos. Claro, los gatitos tienen que ver acá porque son uno de los hospedadores. ¿Sí? El toxoplasma. ¿Qué tipo de parásito era? ¿Era un protozoario o era un helminto? ¿No es un protozoario? Es un protozoario del grupo de los apicomplexa, es decir, que no tiene medios de locomoción y tiene una reproducción sexuada y una reproducción asexuada. En la historia del toxoplasma, en el ciclo biológico del toxoplasma, tenemos por un lado los gatos y por otro lado otros mamíferos y otras especies. Tenemos más de 300 especies que pueden infectarse con toxoplasma. Dentro de ese grupo, los seres humanos. El toxoplasma, como es una apicomplexa, tiene una fase de reproducción sexuada y una fase de reproducción asexuada. ¿Sí? La fase de reproducción sexuada se denomina endogenia, ¿bien? ¿Y en qué hospedadores se va a llevar adelante? ¿Cómo se denominan los hospedadores que alojan la fase asexuada de la reproducción? En el caso de los protozoarios. Puede ser que sean los accidentales o no. No, los accidentales son aquellos que después no pueden retransmitir la infección. ¿No es el indirecto? Es el intermediario. Ah, Era con I, pero se denomina intermediario. Los hospedadores pueden ser definitivos o intermediarios. Lo que es indirecto es el ciclo biológico. ¿Por qué este ciclo biológico es indirecto? Porque necesita, porque puede
infectar a dos huéspedes distintos. Exactamente. Un ciclo biológico indirecto es aquel que tiene más de un hospedador. El directo tiene uno solo. Bien, entonces, ya sabemos que la toxoplasmosis es producida por un protozoario, esporozoario apicomplexia, que tiene una reproducción sexuada y asexuada con un ciclo biológico indirecto, un hospedador definitivo que está representado por el felino, por los gatos, que es donde se lleva adelante la reproducción sexuada, que es la esquizogonia y la gametogonia, perdón, es la gametogonia y la esporogonia, y un hospedador intermediario donde se lleva adelante la reproducción asexual. ¿Y cómo se va a transmitir? Acá tenemos algunas pistas que hablan de carnivorismo. Ustedes me decían hace un rato que se transmitía a través del contacto con el gato. Bueno, el gato elimina junto con las heces los ooquistes, que son el elemento infectante por vía digestiva, ¿sí? Si elimina los ooquistes con las heces, que pueden quedar diseminadas en el patio, en el suelo, en la huerta, y contaminar el agua o contaminar distintos vegetales o frutas. Si yo después no lavo bien ese alimento, esos vegetales, y me hago una ensalada de hoja de rúcula de la huerta, ingiero algún ooquiste, ¿cómo se va a llamar ese mecanismo? El fecalismo, ¿no? Fecalismo. Ese va a ser el fecalismo. ¿Y cuál sería el elemento infectante ahí? ¿Cuál es la forma del parásito que encontrábamos en la materia fecal? Los quistes. El ooquiste. Muy bien. Es una forma de quiste, ¿no? ¿Y cuál sería la vía por la cual ingresa? Digestiva. Digestiva, exactamente. También puede pasar que acá tenemos muchos hospedadores y puede ser, por ejemplo, que comamos una carne de vaca que no esté tan bien cocida, que esté rosadita al medio, o que comamos un salame, una bondiola de cerdo que tienen un proceso de salazón y de secado, pero eso no alcanza para eliminar el parásito. Entonces, en ese caso, si nosotros comemos esos alimentos que están hechos a partir de productos cárnicos, ¿cuál sería la vía y cuál sería el mecanismo? También es vía digestiva y sería el carnivorismo. Exactamente. Bien, y en el caso de la mujer embarazada, que es uno de los personajes que más nos preocupa en la historia de la toxoplasmosis, porque puede transmitir la infección al producto de la gestación y en función de cuál sea la etapa del embarazo puede provocar mucho daño en el feto, ¿sí? Entonces, el daño que deja una secuela después para toda la vida. Entonces, la mamá que transfiere el elemento infectante al producto de la gestación, ¿mediante qué vía lo hace? ¿Cómo se llama la vía? ¿Y cómo se llamaría el mecanismo? Sería mecanismo de contigüidad y por la vía transplacentaria. Exactamente, lo tienen todo macheteado acá al lado, pero es para que empecemos a interpretar que las infecciones algunas veces se adquieren de una determinada forma y nada más, y otras veces tienen muchas formas de transmisión. Por eso la toxoplasmosis es la enfermedad más difundida entre las transmisibles, porque tiene múltiples formas de transmisión, ¿sí? Y eso hace que su transmisión sea muy efectiva. De hecho, el 50% de la población adulta tiene serología positiva para toxoplasma, es decir, la mitad de nosotros tienen, yo sé que no tengo, me testeaba en los embarazos, tenemos serología positiva para toxoplasmosis. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Ustedes saben cuál es su serología para toxo? ¿Alguno de ustedes saben? Las que son mamás, las que han tenido hijos.
¿Conocen su serología para toxo? Yo no tuve hijos, pero no sé. Muy bien. No, profe, yo sí, pero no. O sea, como yo sí, pero no. Yo sí tengo hijos, pero no conozco la serología. Claro. Disculpe. Sí, ¿no te la pidieron durante el embarazo? No, no me acuerdo, la verdad. Pero creo que sí, me la habían pedido, pero no me acuerdo porque fue hace bastante. Pero no. Bien. Bueno, ahí después cuando hablemos de toxoplasmosis en la segunda mitad del año, vamos a ver la importancia que tiene conocer la serología, pedir las serologías y qué conductas se tienen que tomar si las serologías son positivas o si son negativas en relación, digamos, con el objetivo de proteger el producto de la gestación. Eso lo vamos a ver desde el punto de vista médico. Pero se me ocurre, Karina, que sería un re lindo trabajo de investigación para alguien de pregrado, testear serologías para toxo, que sería así como muy interesante y nos daría un pantallazo de cuál es la situación en Villa Mercedes. Lo dejo así, como inquietud, para el que quiera hacer investigación. Otra patología endémica en nuestra región es la enfermedad de Chagas. ¿Sí? La enfermedad de Chagas tiene, como decíamos hace un rato, dos hospedadores. Tiene por un lado al ser humano y tiene también, que no están en esta infografía, tiene algunos otros mamíferos implicados, y tiene por otro lado la vinchuca, que es un artrópodo. ¿Sí? Es un triatominio, es un artrópodo. Entonces, si tiene dos hospedadores, ¿es un ciclo biológico de qué tipo? Indirecto. Indirecto. Bien. Y tenemos, ¿cómo vamos a denominar estos hospedadores? Y acá tenemos una trampita, ¿sí? Porque enfermedad de Chagas y leishmaniasis son dos patologías endémicas que están producidas por un protozoario flagelado, ¿sí? Es decir, es un mastigopodario, que tiene como medio, como forma de reproducción, la división binaria. Y solo hace división binaria, no tiene otra forma de reproducción. Y la reproducción binaria es una forma de reproducción sexuada o asexuada. Asexual. Asexuada. Y en los dos hospedadores se reproduce por reproducción asexuada, por división binaria, que los pueden ver. Entonces, no nos sirve el dato de la reproducción para diferenciar a los hospedadores. Tenemos que buscar otra diferencia, ¿sí? Porque en ambos hospedadores se reproduce de la misma manera. Entonces tenemos que buscar otra diferencia entre los huéspedes que nos permita identificarlos. Y entonces nos centramos en la columna vertebral. Y vamos a hablar de hospedadores vertebrados, para hacer referencia a los mamíferos, y hospedadores invertebrados, para hacer referencia al triatominio. Entonces vamos a tener un ciclo biológico indirecto con dos hospedadores, donde uno va a ser vertebrado y el parásito se va a reproducir por división binaria, y en el otro caso va a ser invertebrado y el parásito se va a reproducir también por división binaria. Puede ingresar el parásito de diferentes maneras al organismo. La forma más común, o sea, las dos formas más frecuentes en la actualidad son a partir de la persona gestante al producto de la gestación o por la picadura de la vinchuca. Si hablamos de la picadura de una vinchuca, ¿cuál sería la vía? Puede ser que sea cutánea. Es la vía cutáneo-mucosa, exactamente. Y como les comentaba hace un rato, el mecanismo en este caso sería por contaminación. La vinchuca defeca y en la materia fecal está el elemento infectante, que es el tricomastigote metacíclico infectante, y cuando el paciente, la persona se rasca, ensucia la herida, contamina la herida me refiero a la puntura
donde fue la picadura del insecto, contamina el sitio de puntura con la materia fecal. Entonces se denomina contaminación. Y también se puede transmitir de la persona gestante al feto, al producto de la gestación. ¿Y esa qué vía sería? ¿Transplacentaria? Transplacentaria, exactamente, igual que en el caso de la toxoplasmosis. Esas son en la actualidad las dos formas más frecuentes de adquirir enfermedad de Chance. Hay otras más, las vamos a ver más adelante, pero esas son las más frecuentes. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. ¿Sí? Quiero ver que... Bien, este ejemplo. También tenemos, esta es una enteroparasitosis, la teniasis es una enteroparasitosis, donde tenemos como huéspedes al ser humano y al ganado porcino y al ganado bovino. La teniasis está producida por un microorganismo que se llama Taenia solium. ¿Sí? La Taenia solium es un cestode, eusestode ciclofilideo. ¿Se acuerdan qué quería decir eso? Si yo les digo que es un cestode, ¿es un helminto o es un protozoario? No, es un helminto. Es un helminto. helminto. Si yo les digo que es un cestode, es un helminto. Bien. Es un helminto que es... ¿Y cómo es? ¿Es segmentado o es indiviso? No segmentado. Les estoy diciendo que es un cestode. Sí, es segmentado. Es segmentado. Entonces la tenia es un helminto segmentado. Es este que ustedes ven acá, donde podemos ver las proglótides de la tenia saginata y de la tenia solium. ¿Sí? Y acá lo que vemos es el huevo, que tiene como característica, tiene unos ganchitos en el interior, que son los que después se van a convertir, cuando el parásito es un parásito adulto, se van a convertir en los ganchos que van a estar en la cabeza de la tenia y le van a permitir fijarse a la mucosa. ¿Sí? Bien, acá tenemos la tenia. ¿Qué estadio del parásito es? Esto que vemos acá. ¿Se acuerdan los estadios por los que pasaban los helmintos? ¿Sería la etapa de huevo? El huevo, exactamente. ¿Y esto que vemos acá? Un parásito grande que puede medir varios metros. Adulto. Es el adulto, exactamente. Y en el medio, entre el huevo y el adulto, ¿qué tenemos que tener? La larva. La larva. Bien, entonces, dice la historia que los huevos salen junto con la materia fecal y contaminan el suelo y el agua. Y el ganado, cuando come los huevos, va a desarrollar ¿qué estadio del parásito? Si come los huevos, ¿qué va a desarrollar? La larva. La larva. Bien, ¿y entonces qué tipo de hospedador va a ser? Si desarrolla el estadio larvario de los helmintos, ¿qué tipo de hospedador va a ser? Intermediario. Intermediario, exactamente. Y estas larvas van a quedar enquistadas en el músculo, como acá ustedes lo pueden ver, la larva queda enquistada entre las fibras musculares, y después, con el ganado, se preparan distintos alimentos que si se comen crudos o mal cocidos, por ejemplo los chacinados o una porción de carne que no esté correctamente cocinada, pueden infectar al ser humano. Y si el ser humano se infecta con la larva,
¿qué estadio del parásito va a desarrollar? ¿El adulto? El adulto. ¿Y entonces qué tipo de hospedador va a ser? ¿Definitivo? Exactamente. Bien, entonces ya sabemos que la teniasis es una enfermedad producida por un helminto cestode que tiene dos hospedadores, por lo tanto tiene un ciclo biológico indirecto, donde el hospedador intermediario es el ganado. ¿Cuál es la vía, el mecanismo y el elemento infectante para el ganado? Para el hospedador intermediario. Sabemos que el hospedador intermediario es el ganado, porque desarrolla el estadio larvario, y el hospedador definitivo es el adulto, porque desarrolla la forma, perdón, el hospedador definitivo es el ser humano, porque desarrolla la forma adulta del parásito. Entonces, para el hospedador intermediario, que sería el ganado, ¿cuál sería el elemento infectante, la vía y el mecanismo de infección? ¿No es vía digestiva porque se come los huevos? Es una vía digestiva. Bien, ¿cuál es el elemento infectante? Lo acabas de decir, El huevo. el huevo. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Dónde estaban los huevos? ¿Sería la comida contaminada? Claro, la comida contaminada con materia fecal. ¿Y entonces eso cómo se denomina? Por el fecalismo, entonces. Por fecalismo. Entonces, para el hospedador intermediario de la teniasis, el elemento infectante es el huevo, la vía es digestiva y el mecanismo es fecalismo. Y para el hospedador intermediario, que está representado por el ser humano, ¿cuál sería, perdón, para el hospedador definitivo, que está representado por el ser humano, ¿cuál sería el elemento infectante, la vía y el mecanismo? Vía digestiva. ¿Sí? El mecanismo sería el carnivorismo, porque lo va a obtener mediante el consumo de la carne. Perfecto. ¿Y el elemento infectante? Si desarrolla la fase adulta del parásito, ¿con qué se tiene que haber infectado? ¿Con qué? Con la larva. Exactamente. El elemento infectante es la larva, el mecanismo es el carnivorismo y la vía es digestiva. ¿Ven? Por eso les decía que el elemento, la vía y el mecanismo variaban para cada hospedador. Y a veces un mismo hospedador podía infectarse de diferentes maneras, como era el caso de toxoplasmosis o en enfermedad de Chagas. ¿Sí? Que el ser humano tenía distintas formas de infección. Bien, y para cada forma tenemos una vía y un mecanismo diferente. Bien, ¿estamos hasta acá? Les va cerrando un poquito más. Son en realidad 4 o 5 conceptos que tenemos que tener claros y después simplemente los tenemos que aplicar en cada ciclo. Sí, profe. Tenemos otro ejemplo acá. ¿Sí? Esta enfermedad se llama enterobiasis. Es una de las enteroparasitosis más frecuentes en nuestro medio. El agente etiológico es el Enterobius vermicularis, que tiene un apodo, ¿sí? Le decimos oxiuro, ¿sí? Es la forma en la que se lo conoce. El Enterobius es un nematode. Entonces, si es un nematode, ¿qué tipo de parásito es? ¿Un protozoario o un helminto? El mint. Es un helminto. ¿Y qué morfología tiene? ¿Es cilíndrico o es aplanado? Si es un nematode. Cilíndrico, ¿no era? Es cilíndrico. Bien. ¿Y si es un nematode? ¿Cómo se reproduce?
Eran hermafroditas los helmintos. Los helmintos, los platelmintos son hermafroditas. ¿Y los nematodes? ¿Por huevo no era? Sí, todos ponen huevo. Los nematodes tienen sexos separados. Bien, se reproducen por reproducción sexuada. Acá tenemos, de hecho, tenemos la hembra y tenemos el macho. ¿Cuántos hospedadores ven en la infografía? Uno solo. Uno solo. Bien, entonces un ciclo biológico ¿de qué tipo? ¿Directo? Directo, ¿sí? Porque tiene un solo hospedador, que se va a denominar ¿cómo? ¿Cómo le decimos cuando es un solo hospedador? Hospedador Definitivo. Único. único. Si tenemos un solo hospedador, es hospedador único. Bien, entonces tenemos un ciclo biológico directo con un hospedador único. El ser humano se infecta al consumir los huevos. Cuando llegan los huevos al intestino, se liberan de las envolturas ovulares, se liberan las larvas evolucionan al estadio adulto, todo en la mucosa intestinal. Los adultos se diferencian en macho y hembra, copulan, el macho es arrastrado por el peristaltismo y sale junto con la materia fecal, y la hembra se adhiere a la mucosa intestinal y se va cargando de huevos, se va cargando el útero de huevos hasta un punto que los huevos maduran, ya ocupan mucho espacio en el útero, entonces la obligan a la hembra a desprenderse de su punto de fijación en la mucosa, y la hembra es arrastrada por el peristaltismo y eclosiona en los márgenes del ano, dejando los huevos en los márgenes del ano. Eso produce una irritación local que provoca prurito en el paciente. ¿Sí? Entonces el paciente se rasca. ¿Y dónde creen que van a quedar los huevos de ese parásito? Que estaban inicialmente en los márgenes del ano, pero que provocaron prurito en el hospedador, y el hospedador, que generalmente son las infancias, se empezó a rascar los márgenes del ano. ¿Dónde creen que van a quedar esos huevos? Puede ser en sus manos. En las manos. ¿Sí? En las manos, entre la uña y el pulpejo del dedo. Bien. Y si estos infantes no se lavan inmediatamente las manos con cepillado de uñas, ¿dónde van a ir a parar los huevos? En la boca, por la A la tendencia que quieren a meterse los dedos en la boca constantemente. Exactamente. Entonces, ese mecanismo de infección se llama ano-mano-boca. ¿Sí? Es un ciclo muy bien descrito que va del ano a la mano y a la boca. La vía sigue siendo digestiva. ¿El elemento infectante cuál sería? Que acá lo podemos ver. El huevo. El huevo. Entonces, ahora sabemos que la enterobiasis está producida por el Enterobius vermicularis, también llamado xiuro, que es un nematode de sexos separados, donde tenemos un solo hospedador y es un ciclo biológico directo. Y este hospedador adquiere la infección por vía digestiva, donde el huevo es el elemento infectante, y el mecanismo principal es el ciclo ano, mano, boca. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Es muy difícil? No, la verdad que parece que no. Es que en realidad no es muy difícil. Si tenemos claros los conceptos, que es un ciclo biológico directo, que es un ciclo biológico indirecto, cuáles son los hospedadores, qué es un elemento infectante, una vía, un mecanismo, si tenemos clara
esas 3 diapos. Después simplemente es esta diapo y esta diapo. ¿Sí? Es aplicar estos conceptos en cada ciclo biológico. No es una cuestión de memoria, no es una cuestión de memorizar, es una cuestión de comprender y aplicar el concepto. ¿Bien? Ya cuando hablamos en la segunda mitad del año de cada parasitosis, vamos a retomar estos conceptos. Nosotros ahora yo presenté algunas que son súper frecuentes, pero bueno, por supuesto que después, en la segunda mitad del año, vamos a hablar de la fisiopatogenia, de la clínica, de cómo hacemos el diagnóstico. Pero ya comprendiendo estos conceptos que trabajamos hoy, sabemos la mitad de lo que tenemos que saber de las enfermedades. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿qué le tengo que recomendar a esta persona para prevenir la enterobiasis? ¿Qué medida de profilaxis, en función de lo que ustedes saben de cómo se transmite, qué le pueden recomendar para prevenir la enfermedad? El correcto lavado de manos. Bien, le vamos a Porque lo recomendar. primero que hizo fue rascarse y después, al evitar el lavado de manos, hizo que todo aumente básicamente. Claro, entonces le tenemos que decir, lávate las manos, córtate las uñas. Bien, esa es una medida de profilaxis. Acá, en el caso de la teniasis, que la persona se infectaba comiendo, que se infectaba por carnivorismo. ¿Qué le vamos a recomendar para prevenir la infección? Si yo le recomiendo que se lave las manos, ¿tiene algún sentido? No, le tendríamos que recomendar que cocine bien la carne. Exactamente. Le tenemos que decir, cocina bien la carne. Y lo otro que le podemos decir es, no comas chacinados. ¿Sí? Que es una carne cruda, microbiológicamente cruda. Tiene otros procesos de cocción, como el salado, la salazón, el secado, pero lo único que mata al microorganismo es el calor sostenido, y esa forma de cocción no la tiene. Acá, en la enfermedad de Chagas, le decíamos que las 2 formas más frecuentes de transmisión eran por la picadura de la vinchuca o por la vía transplacentaria de la mamá al producto de la gestación. ¿Qué podemos recomendar para evitar la enfermedad de Chagas? En función de cómo ustedes saben que se transmite. ¿No sería, por ejemplo, mantener los espacios limpios para evitar que esté la bichuca y te pique y eso? Una forma sería mantener la higiene del hogar. Sí, la vinchuca no es como la cucaracha que viene cuando está sucia, vienen igual, pues son como insectos. Pero ¿cómo podemos evitar, por ejemplo, que entre un insecto a la casa? Con la red mosquitera. Podemos poner mosquiteras en las ventanas, bien, podemos blanquear las paredes, cosa de que si hay una vinchuca la veamos, la vinchuca es de color marrón. Entonces, si tenemos las paredes pintadas de blanco, es más fácil verla. Bien. Y en la vía materno-fetal, ¿cómo la podemos impedir o minimizar los riesgos, por lo menos? Haciendo la prueba de serología, ¿no sería ahí? Le tenemos que hacer la marcar. serología para Chagas a las embarazadas. Exactamente. Y, por ejemplo, en el caso de la toxoplasmosis, que tenemos también varias formas de transmisión. ¿Cómo vamos qué medidas podemos recomendar para evitar, por ejemplo, la transmisión vertical? Similar a lo que dijimos con Chagas. También la prueba de serología. Bien. Y para evitar la infección por carnivorismo, La correcta cocción de la carne. bien. Y para evitar la infección por fecalismo, Higienizarse las manos e higienizar bien a los gatos si estamos en contacto con claro, ellos. los gatos tienen que usar las piedritas sanitarias. Después ya vamos a ver bien por qué. Nos tenemos que lavar las manos. ¿Y qué hacemos con el alimento? Con los vegetales crudos. Cocinarlos.
tenemos que cocinar o los tenemos que lavar muy bien debajo del chorro de agua. Bien, entonces, vean ustedes cómo las medidas de profilaxis tienen que ser adaptadas y coherentes con las formas de transmisión. Si algo ingresa por vía respiratoria, por ejemplo, en el caso de las micosis, que nosotros veíamos que las micosis se transmitían por la inhalación de microconidias, o de también llamadas esporas, pero ingresaban la gran mayoría por vía respiratoria por un mecanismo de inhalación. Si yo tengo un paciente inmunodeprimido que es arqueólogo y que va a ir a hacer un movimiento de tierra, que tiene riesgo de adquirir, por decirles, histoplasmosis, que ingresa por vía respiratoria por un mecanismo de inhalación, ¿qué mecanismo de profilaxis yo le tengo que recomendar? ¿Qué forma de profilaxis le tengo que recomendar? ¿Puede ser el uso de tapabocas? Le tengo que recomendar que use un barbijo de triple capa, que es el único que, como lo que usábamos en COVID, que es el único que impide el ingreso a las esporas. A ese paciente no tiene sentido que le diga, lávate bien las manos y no comas salame, porque la vía de infección es otra. ¿Bien? Entonces, de acá tenemos que llevarnos la importancia de reconocer las formas de transmisión para poder recomendar una profilaxis coherente. Las profilaxis no son, me dicen en los exámenes, educación sanitaria. No, bueno, eso no es una medida de profilaxis específica. Vos tenés que decir, ¿cuál es la indicación que el paciente se va a llevar del consultorio? ¿Bien? Esa es la forma de profilaxis efectiva y coherente a la forma de transmisión. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos? Acá hemos terminado un tema que ha sido con bastante información. Podemos cortar la clase acá, veo que varios están yendo, o podemos seguir un ratito más con otro tema nuevo. Yo no tengo problema, no sé el resto, profe. Bueno, profe, sigamos. Bueno, vamos a seguir. Sí, Una pregunta. sí. ¿Dijeron la bibliografía de esto? En la bibliografía, o sea, parasitología tiene algunos libros específicos que lamentablemente no los estamos consiguiendo en San Luis y no están públicos. Sino cualquier libro de microbiología, cualquier libro de microbiología tiene un capítulo de parasitología. Así como los libros de microbiología tienen capítulos de micología, tienen también capítulos de parasitología. Así que cualquier bibliografía que ustedes tengan de microbiología general, tienen esta información, que tengan o que puedan acceder en la biblioteca o vía internet. Bueno, listo, profe. De todos modos, yo he preparado los PowerPoint, yo se los voy a compartir. Nosotros generalmente no compartimos las clases, pero en el caso de hongos y parásitos, que sé que es un poquito más difícil acceder a la bibliografía, yo sí se los comparto para que ustedes tengan un material disponible para revisar. ¿Bien? No es la bibliografía, digamos, no es lo único que pueden leer, pero puede ser una ayuda. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? La clase que viene vamos a empezar a trabajar con artrópodos y con las enfermedades que son producidas por artrópodos, producidas o transmitidas.
primero que nada, antes de empezar, quiero compartir la definición de los artrópodos. ¿Sí? Los artrópodos pertenecen al reino animal, representan el 80% de los animales conocidos, son metazoarios de simetría bilateral que son invertebrados, es decir, no tienen columna vertebral y tienen un exoesqueleto rígido que su principal componente es la quitina. ¿Sí? Y este exoesqueleto rígido le trajo algunos beneficios y algunas complicaciones. ¿Sí? Por un lado, el exoesqueleto es como una armadura, ¿no? Entonces, por un lado, lo protege de los predadores y los protege de las inclemencias climáticas. ¿Sí? Entonces le ha dado protección. Imagínense que las cucarachas estaban en la época de los dinosaurios, y los dinosaurios enormes se extinguieron y las cucarachas siguen con nosotros. ¿Bien? Han sido muy exitosos en su evolución. ¿Sí? Y han tenido además una coevolución con otros reinos. Por ejemplo, las mariposas, las abejas, las avispas, han sido fundamentales en el desarrollo de la flora, ¿sí? Porque las plantas que tenían flores eran polinizadas por los insectos y eso les daba mayor posibilidad de supervivencia. Entonces, cada vez más plantas, las plantas que sobrevivían eran aquellas que tenían flores. Entonces, se hizo como una selección natural y eso permitió la coevolución de los insectos y también de las plantas. ¿Bien? Entonces, nos acompañan desde los inicios de la vida en la Tierra y probablemente continúen después de nosotros, si seguimos como vamos. Bien, pero ¿qué pasa con estos artrópodos que tienen este exoesqueleto de quitina? Por un lado, bien, están protegidos de las inclemencias climáticas y de los predadores. Pero por otro lado, imagínense que les cuesta muchísimo moverse, ¿sí? Porque están, al tener apéndices, al tener un exoesqueleto rígido, tienen una movilidad reducida. Y esto lo resolvieron articulando segmentos, ¿sí? De ahí viene su nombre de artrópodos. Artron deriva del griego, que significa articulación, y pos deriva también del griego, que significa podus, pies. O sea, son pies articulados. Y lo otro que le limita este exoesqueleto es el crecimiento, ¿sí? Porque llega un momento que el exoesqueleto les empieza a quedar chico. Entonces lo tienen que cambiar, ¿bien? Como cuando te queda la ropa chica y te la tenés que cambiar, ¿sí? Los que tenemos infancia en edad de crecimiento sabemos muy bien que cada temporada de ropa nueva porque no les entra nada. Bueno, lo mismo los artrópodos. El exoesqueleto les empieza a quedar chico y lo tienen que cambiar por uno más grande. Tienen sexos separados, la gran mayoría de las especies de artrópodos están diferenciados en macho y hembra, y se clasifican en 3 grandes grupos: los crustáceos, los arácnidos y los insectos. Esto es del exoesqueleto rígido que hablábamos recién. Acá pueden ver en la fotografía, ¿sí?, el exoesqueleto viejo, antiguo, que quedó descartado en este caso por el grillo. Este exoesqueleto viejo, que es el que cambia por un nuevo exoesqueleto, el exoesqueleto antiguo se llama exuvia o pelecho, ¿sí? Ese es el nombre que recibe. ¿Alguna vez vieron una exuvia de un artrópodo? Sí. ¿De cuál? Puede ser que, no sé bien de qué era pero era así, no era un grillo, pero era parecido como a las mantis, algo así como un insecto alargado. Bien, puede ser un grillo, puede ser una mantis, puede ser a veces de araña, podemos encontrar en las casas. Bien, entonces, eso es,
proceso de cambiar el exoesqueleto viejo, que ya me queda chico, por uno nuevo, se llama muda o ecdisis, ¿sí? Y es parte de un proceso mucho más complejo que se denomina metamorfosis, ¿sí? La metamorfosis son las transformaciones morfológicas, biológicas, fisiológicas que pasan los artrópodos en sus distintas etapas vitales. Y esto también permite clasificarlos, ¿sí? Porque hay un grupo de artrópodos que desde su estadio de huevo hasta su estadio adulto pasan por distintas etapas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, las mariposas, ¿sí? Por poner un ejemplo. De huevo desarrollan después el estadio larvario. Las larvas crecen en los huecos de los árboles, en zonas húmedas. Llega un momento que generan una capa de seda a su alrededor y pasan al estadio de pupa, ¿sí? Y a partir de la pupa, cuando ya completan la maduración, rompen la pupa y sale el artrópodo adulto. Pero el artrópodo adulto es diametralmente diferente al estadio larvario. Bien, si yo veo este gusanito, no puedo saber que después va a ser una mariposa. Este tipo de metamorfosis, donde los distintos estadios vitales son muy diferentes entre sí, no solamente en la forma, sino en los requerimientos biológicos, ¿sí? Tienen otro hábitat, tienen otra forma de alimentación. ¿Bien? Acá cuando los cambios son tan marcados, decimos que tienen una metamorfosis completa. En cambio tenemos otros artrópodos, donde a partir de los huevos se desarrollan ninfas que pasan por distintos estadios evolutivos, van aumentando progresivamente de tamaño y llegan a las formas adultas que se diferencian en macho y hembra. Bien, adquieren caracteres sexuales y a veces adquieren alguna otra diferenciación más, como por ejemplo un par de alas o un par de antenas o un nuevo par de patas. Qué sé yo, las ninfas a lo mejor tienen 3 pares de patas y los adultos tienen 4, ¿sí? Como pasa con las arañas. Pero yo veo una ninfa y es básicamente el mismo bicho en chiquitito, ¿sí? Si yo veo la ninfa y veo el adulto, es el mismo bicho más chiquitito. Bien, así hablando mal y pronto. Entonces acá los cambios morfológicos no son tan marcados. Y los requerimientos nutricionales y de hábitat tampoco son tan diferentes, ¿sí? Viven todos más o menos en el mismo lugar. Entonces decimos que esta es una metamorfosis incompleta, donde los microorganismos pasan por los estadios de huevo, ninfa y adulto. Bien, entonces vamos a tener artrópodos que tengan una metamorfosis completa y que pasen por las etapas de huevo, larva, pupa y adulto, por ejemplo, los mosquitos, y vamos a tener otros artrópodos que tengan una metamorfosis incompleta, o se denominen también hemimetábolos, y pasen por los estadios de huevo, ninfa y adulto. Por ejemplo, los alacranes, las arañas, los piojos, ¿bien? Por nombrar algunos que son de interés médico. Nosotros no vamos a estudiar todos los insectos y artrópodos que existen, ¿sí? No nos interesa, además, no somos biólogos. Vamos a estudiar aquellos artrópodos que constituyen un problema médico, ¿sí? Ya sea porque transmiten enfermedades o producen enfermedades. ¿Y cuáles son estos artrópodos? Bueno, dijimos que teníamos 3 grandes grupos: los crustáceos, los arácnidos y los insectos. Los crustáceos no tienen gran importancia sanitaria, salvo 1 o 2 que se comportan como hospedadores intermediarios en algunos ciclos biológicos. Los arácnidos sí nos traen más problemas. Los arácnidos están representados por las arañas, los alacranes o escorpiones, los ácaros, que son los productores de la sarna, ¿sí? O escariosis,
y de alergias ambientales también, y las garrapatas, cuya picadura puede producir algunas patologías o transmitir otras. Y después tenemos los insectos que hoy por hoy son un dolor de cabeza para los médicos, ¿sí? Dentro de los insectos, los hemimetábolos, estos que pasan por los estadios de huevo, ninfa y adulto, están representados por los flactarios o cucarachas, por los anopluros, que son los piojos, y por los hemípteros, que son las vinchucas, que como hablábamos hace un rato, son los agentes transmisores de Trypanosoma cruzi en enfermedad de Chagas. Y después teníamos algunos holometábolos, que son los que van a pasar por los estadios de huevo, larva, pupa y adulto, y están representados por los dípteros y los suctorios. Los suctorios son las pulgas, y los dípteros se subdividen en el grupo de las moscas y de los mosquitos, ¿sí? Y los mosquitos, vaya que se nos traen problemas. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia sanitaria de los artrópodos? Básicamente los vamos a dividir en dos grandes grupos, en los que producen enfermedad y en los que transmiten enfermedad. Los que producen enfermedad se pueden comportar como agentes etiológicos, ¿sí? Son los responsables, los culpables de una enfermedad. Por ejemplo, los piojos en la pediculosis. ¿Bien? Ahí producen enfermedad. O pueden, de manera accidental, provocar un daño en el ser humano. Por ejemplo, los envenenamientos, ¿sí? Cuando te pica una araña, cuando te pica un alacrán, nosotros no somos la presa natural de los arácnidos, pero accidentalmente podemos tener un cuadro de envenenamiento, o una alergia, o una psicosis, cuando hay gente que tiene fobia a ciertos insectos. Bien, entonces ahí los artrópodos o los insectos producen una enfermedad de manera indirecta, ¿sí? No nos querían hacer daño, pero accidentalmente lo producen, ¿sí? A diferencia del parasitismo, donde el ser humano es el hospedador de determinado agente. Hasta acá las enfermedades que producen, digamos, los agentes que producen enfermedad. Y por otro lado tenemos agentes que transmiten enfermedades. Y pueden considerarse vectores mecánicos o vectores biológicos. Los vectores son aquellos que transmiten, llevan de un punto a otro, son un delivery. ¿Sí? Por ejemplo, las moscas y las cucarachas son un delivery de huevos de helmintos, de quistes de protozoarios, de bacterias, de virus. ¿Bien? Transmiten enfermedades por sus hábitos de vida, ¿sí? Porque están en la basura, en los restos de materia en descomposición, y después vienen y se pasean por la mesada o se posan sobre la comida. Entonces son vectores mecánicos. O también pueden ser vectores biológicos, que son aquellos que se comportan como hospedadores dentro de un ciclo biológico. Bien, por ejemplo, la vinchuca, ¿sí? Es un hospedador para el Trypanosoma cruzi. Entonces es un vector biológico del Trypanosoma y transmite la enfermedad de Chagas. ¿Sí? No la produce, la vinchuca no produce la enfermedad. El que produce la enfermedad del agente etiológico es el Trypanosoma, el parásito. Pero la vinchuca lo transmite. Bien, o los mosquitos aedes en el caso del virus dengue. ¿Sí? Son vectores biológicos del dengue y el virus cumple parte de su ciclo biológico en el aedes. Si no tuviéramos aedes, no tendríamos enfermedad por dengue. Bien, ¿se entiende este pequeño concepto? No son pequeños, ¿sí? Son como bastante complejos. Lo que nosotros vamos a ver en la clase que viene son distintos agentes que producen o transmiten diferentes patologías, ¿sí? Y vamos a ver qué características biológicas tienen y qué cosas producen o qué cosas transmiten. Yo les voy a compartir ahora
este PowerPoint, así ustedes lo tienen y puedan repasar todos los conceptos que vimos, ¿sí? Tanto los de referidos a ciclos biológicos, hospedadores, parásitos, y también estos que vamos a empezar a trabajar la clase que viene. Bien, el lunes vamos a volver a retomar estos conceptos de cómo son los artrópodos y quiénes producen, quiénes transmiten, sí lo vamos a volver a conversar. Bien, pero como nos pasaba hoy, nosotros vamos entrelazando los conceptos. Entonces, si los podemos repasar antes de venir a la clase, podemos aprovechar mucho más la actividad. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? De mi parte no. No, por ahora no. Bien, muy bien. Bueno, entonces ya le mando todo esto a la profe Cari y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes. Genial, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao. Muchas gracias.